Como siempre, gozándonos en el nombre de Jesucristo, de estar en comunión y en comunicación con ustedes a través del Espíritu. Este domingo 21 de febrero del 2021 les saludo tomando de la carta de los Efesios capítulo 1 versículos 2 y 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy estamos gozosos de poder compartir con ustedes de este libro de sabiduría, del libro de los Proverbios, de los capítulos 16 al 19. El título para todos estos capítulos es La intervención de Jehová en las obras del hombre. El capítulo 16 es un capítulo que tiene muchísima revelación, muy concentrado, y ese capítulo le he puesto por subtítulo La soberanía divina sobre las disposiciones del hombre. Todas estas son enseñanzas superiores, muy hermosas, y en este caso lo vamos a dividir en 4 secciones y vamos a ver, la primera sección es cómo obra Dios en la vida del hombre. Vamos pues a ir hasta mirar el capítulo 16 de Proverbios y empezamos con el versículo y vamos a ver el versículo 1 y dice la escritura: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El hombre dispone, mas Jehová da la respuesta. Acuérdense que estamos hablando del tema general, la intervención de Jehová en las obras del hombre, y de la soberanía divina sobre las disposiciones del hombre. Esto nos habla de ese total control y dominio que el Señor tiene sobre las cosas que hace todo hombre sobre esta tierra. Vamos a seguir adelante. El versículo 2 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jesús pesa los espíritus. Caminos limpios según tu opinión, pero no la de Dios. Jehová pesa los espíritus, entonces Él es el que ve si tus caminos son conforme a su opinión, y el Señor lo hace por el peso, ¿verdad? Por la cómo lo hace Dios, cómo se pesa un espíritu. El Señor lo hace porque Él es el Dios maravilloso. Versículo 3: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sí? Este es el resultado de encomendar nuestras obras al Señor, a Jehová. Y vea usted qué cosa tan preciosa, nuestros pensamientos serían afirmados. Entonces continuamente tenemos que estar en esta consulta, en esta búsqueda, en este encomendar de nuestras obras para que el Señor intervenga y en su soberanía disponga sobre nosotros lo mejor, especialmente que sean afirmados nuestros pensamientos. Vamos ahora al versículo 4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Reconoce la soberanía y el dominio total del Señor. Aquí lo expresa este versículo 4, de ahí tomamos parte del subtítulo, la soberanía divina sobre las disposiciones del hombre, porque el Señor todas las cosas las ha hecho, todas las cosas han sido creadas, han sido formadas, han sido sustentadas para sí mismo, es para su gloria, es para su alabanza. Y miren nada más, dice, y aún al impío para el día malo, porque a veces nosotros estamos pensando, ¿y estos qué propósito tendrán? De alguna manera, como usa el reino de las tinieblas y usa a ese querubín grande y protector caído, llamado Satanás, así también el Señor, en su gran control y autoridad, en su soberanía, y toma al impío para el día malo. Bien, vamos a seguir adelante y vamos ahora a leer el versículo 5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Esto es lo que el Señor abomina. Ya esto es confirmatorio, lo habíamos estado viendo en
en, en capítulos anteriores de Proverbios, la altivez de hojas, hemos estado hablando de la arrogancia, ¿sí? Y algo muy importante, con él no hay impunidad, lamentablemente en esta tierra, y por la justicia del hombre y por la complicidad del hombre, en esta tierra hay mucha impunidad, pero delante de Dios no habrá ninguna impunidad. Él finalmente va a ejercer sus juicios y va a hacer la justicia sin que haya ninguna cosa torcida, ni haya corrupción, ni haya impunidad de ningún tipo. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos ahora al versículo 6 y dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Aquí se nos está dando un consejo: cómo corregir el pecado, cómo apartarse del mal. Es muy claro este versículo, ¿sí? Y dice que es con misericordia y verdad que nosotros lo debemos de hacer. ¿Qué es esto? Simple y llanamente que nosotros tenemos que mostrar una consideración, un respeto, tenemos que mostrar una compasión, pero nunca dejar de decir la verdad en los asuntos del pecado, para que, si esto es posible, se corrija el pecado. Y la otra recomendación es ya personal: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es indudable que si nosotros estamos en el temor de Dios y creemos que es un Dios temible y terrible y que cumple su palabra y que es un juez justo, entonces vamos a ejercer esa reverencia, ese respeto, ¿sí? A lo que el Señor es, hace y dice, y nos apartaremos del mal. Vamos a seguir adelante al versículo 7 y dice: cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vean nada más qué cosa tan pues preciosa de promesa de parte de Dios. Procura que tus caminos sean agradables a Dios. Eso es una gran invitación, es un gran consejo, que tiene una gran recompensa. A tus enemigos hace estar en paz contigo. Y es una obra milagrosa de Dios. Esto lo hemos experimentado personalmente, y esto también nos hace mirar cómo Dios obra en el corazón de las personas con las que nos relacionamos y cómo puede cambiar esos corazones en manera pues visible y ostentable, de tal manera que los pone en paz con nosotros. Él hace la obra. Si no, a lo mejor es como temor. Recordemos lo que Rahab y la ciudad de Jericó decía, teniendo un temor del Dios de Israel. Así muchos de nuestros enemigos estarán en paz, sabiendo el Dios en que nosotros creemos y el Dios que tenemos. Entonces se formará un temor y aún hasta un pavor. Bien, vamos a seguir adelante. Y ahora estamos hablando, este fue todo un macizo del 1 al 7, y ahora nos saltamos hasta el versículo 9. Estamos hablando de estas enseñanzas superiores, y dice el 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Entonces ahora vemos que Dios no solo ve los actos, no solo ve por dónde están nuestros pies caminando, sino lo que hay en el hombre interior, en el corazón del hombre, lo que piensa, ¿sí? Volvemos a leer: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto es un buen consejo, porque una de las fuertes luchas que nosotros tenemos es con nuestros pensamientos. A veces pensamientos de mal o de maldad, y que si los ponemos delante de Dios, Él enderezará, como aquí dice, nuestros pasos, para que no cometamos, que pueda que haya pecado de pensamiento, pero que no haya pecado en nuestros pasos, y que no se vuelva una acción pecaminosa, sino que
seamos detenidos porque el Señor ha enderezado nuestros pasos. Nos saltamos hasta el versículo 11 ahora y dice, peso y balanzas, ¿sí? Peso y balanzas justas son de Jehová, obra suya son todas las pesas de la bolsa. Recuerde que esta sección estamos hablando de cómo obra Dios en la vida del hombre, del 1 al 7, del 9 y ahora el 11. Y vemos ahí que el Señor interviene aún en los actos de comerciales o de venta y de compra, y nos dice que tengamos pesos y balanzas justas porque son de Jehová, ¿sí? Y que todas las, que sea obra suya todas las pesas de la bolsa. Nos vamos ahora hasta el versículo 20, porque seguimos hablando cómo obra Dios en la vida del hombre, y dice el versículo 20, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahora nos está pidiendo permanecer y nos está dando esta enseñanza superior, este consejo, que seamos entendidos en la palabra. Pero ¿cómo vas a ser entendido en la palabra si no la lees, si no la oyes, si no la escudriñas, si no la guardas en tu corazón, si no continuamente la estás estudiando? Tienes que buscar ser entendido de la palabra. Es importante saber, ver y oír. Es importante guardar y recordar, dejar la obra del Espíritu, y se cumpla el entendido en la palabra, hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Ahora nosotros estamos mirando aquí esta bendición de confiar en el Señor y ser bienaventurado. Recuerde que en el hebreo es Hashem o hacer feliz. Algunos, como hemos repetido, hablan de ser feliz 3 veces, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Una felicidad plena y completa por confiar en el Señor. Hoy, como están sucediendo las cosas, uno de los asuntos más importantes es entender la palabra para que estemos dentro del entorno profético y del escenario en que estamos viviendo, y la confianza que debemos tener en el Señor para ser bienaventurado, no parándonos en lo que pasa, en las circunstancias que suceden, por adversas que éstas sean, sino parándonos en lo que está escrito en la palabra. Hemos entendido en las promesas y en la confianza que tenemos de que el Señor nos guardará en todo. Vámonos ahora, para terminar esta primera sección de cómo obra Dios en la vida del hombre, el versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. 3 veces se usa esta palabra que corresponde, y la vamos a explicar más adelante, y no tiene que ver con cosas de como son las apuestas, ¿verdad? Como si fuera un pronóstico, sino un asunto de azar, sí, sino más bien, como aquí claramente dice, se refiere a las bendiciones, se refiere a la herencia que Dios nos ha entregado, y aquí queda bien claro en el 33, más de Jehová es la decisión de ella. Es el Señor, ¿sí?, el que se toma la decisión. El regazo pues se refiere a nuestro pecho. Nosotros queríamos lo mejor que acontezca en cuanto a la prosperidad y la bendición en nuestra vida, pero la decisión es del Señor. Vamos a dejar ahí esta primera sección que habla de cómo obra Dios en la vida del hombre, y vamos a ver una segunda sección y vamos a ver la conducta del rey, del que gobierna. Aquí quiero que veamos 2 caras. Una cara totalmente humana, que se refiere a los que están ejerciendo un liderazgo, un servicio, a que han sido puestos por Dios como autoridades que están ejerciendo un gobierno, llámese hoy reyes o presidentes o cualquier otra posición en donde se ejerza un acto de gobierno
hoy le llamaríamos actos políticos, pero también quiero que se vea una cara la conducta del rey, pensando en el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos ahora a regresarnos al versículo 10. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Sí, recuerde que el oráculo era dado a las consultas que hacían hombres en un continuo entrega al Señor para que les fuera dada revelación, para que les fuera dada palabra profética, para que les fuera dada inspiración. Y dice que hay revelación en los labios del rey, pensando en el que está sobre nosotros a nivel humano, y dice aquí, y en juicio no prevaricará su boca. Pero si pensamos en el Señor Jesucristo, Él continuamente tenía la revelación, tenía la palabra sabia en sus labios, y en el juicio nunca prevaricó con su boca, ni prevaricará el Señor. Seguimos adelante y ahora nos brincamos hasta el versículo 12. Abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Esto habla de lo que no, es un consejo, una advertencia de lo que no debe hacer el que gobierna, el que tiene esa posición de autoridad, porque esa abominación es algo detestable, es algo asqueroso para el Señor, y que hacer impiedad, sí, dice ahí, y en el 12, para hacer impiedad, o sea, no hacer cosas que tengan que ver con una conducta impía, de maldad o de ser malo, ¿verdad? Estamos ahí en el versículo 12, dice, y dice ahí ese versículo 12, con justicia es afirmado el trono. Entonces, lo que debemos hacer delante de Dios, lo que corresponde, que eso es la justicia, la práctica correcta de lo que se debe de hacer, lo que corresponde hacer, nos afirma en nuestra autoridad. Pero si lo pensamos en el caso del Señor Jesucristo, Él nunca se encontró en su boca maldad alguna, ni en sus actos, y en su justicia, porque Él es justo y es el que justifica, está afirmado su trono. Ahora vámonos hasta el versículo 13. Y dice el versículo 13, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Ahora vemos ahí que cuando un verdadero rey, alguien que está en autoridad, en poder, que está en gobierno, sí, dice que los labios justos son contentamiento. Cuando oye que alguien está haciendo lo que debe de hacer, le produce gozo y alegría, le produce estar contento al rey. Esto también, si lo pensamos en Jesucristo, le pone contento cuando nosotros tenemos labios justos, y Él ama al que habla lo recto. Entonces, hablemos lo recto. Hoy es una de las cosas que necesitamos corregir como siervos y como santos, que nosotros tengamos labios justos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, y que amemos, que recibamos el amor de Dios, que nos ame el Señor, porque hablamos lo recto, hablemos lo verdadero, hablemos lo que corresponde, quitemos de nuestros labios las cosas torcidas que no agradan al Señor. Seguimos avanzando, versículo 14, y dice, la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. ¿Sí? Entonces vemos aquí y pensamos en aquel pasaje de Jeremías 10, mas Jehová es Dios verdadero, Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Estamos hablando de Jeremías 10, ahí en esos dos versículos, y estamos hablando que la ira del rey es mensajero de muerte, tanto como el que está haciendo el ejercicio de una autoridad humana, pero mayormente pensemos en el Señor Jesucristo. Y hoy vemos que el salmista aún dijo, en tu furor y en tu ira no me destruyas, y hoy vemos que
La ira del rey es un mensajero de muerte a través de todos esos juicios que hemos tenido, y que hay una manifestación del enojo y la ira del Rey de Reyes y Señor de Señores por no haberle obedecido, y es un mensajero de muerte, mas el hombre sabio le evitará. Ah, qué cosa tan preciosa. Nosotros seamos gente sabia, que evitemos, sí, la ira del rey, evitemos tanto de nuestras autoridades, tanto humanas, pero mayormente de nuestra autoridad espiritual. Este es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora nos vamos hasta el versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. La vida está en la alegría del rostro del rey. Sí, entonces a esto hablamos de la vida física, de la vida corporal, de la vida terrenal, pero hablando de la vida espiritual, nos estamos hablando, y de la vida eterna, que si hay alegría en el rostro del Rey de Reyes, está la vida, porque en él está la vida. Y ahí ya no solo se refiere a una vida terrenal, sino a una vida espiritual y celestial eterna. Y dice, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Oh, sí, que tengamos la benevolencia, la bondad, la benignidad, la compasión del que es, porque viene a ser como nube de lluvia tardía. La lluvia tardía era una lluvia que venía de bendición, cuando ya la temporada de lluvias había terminado y aún faltaba alguna bendición sobre las parcelas, sobre los campos, sobre las eras, y venía, y sobre esta tierra venía la benevolencia como una nube de lluvia tardía. Y amado hermano, hoy queremos que el Señor traiga ese refresco, traiga ese refrigerio, y que también esto sea dado en las autoridades terrenales que tenemos, pero mayormente en esa autoridad celestial y espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Sí, estos pues confirmamos, son versículos que se aplican al Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores y Rey eterno. Son proverbios, en dado caso diríamos, todos estos proféticos, y vamos a tomarlos, esta sección así, esta segunda sección, más a una tercera sección, y ahora vamos a ver algunas máximas supremas. Regresamos o avanzamos al versículo 16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría y la inteligencia son mejor que el oro y la plata. Esto ya lo habíamos estado estudiando muy claramente, y aún ahí se agregan las piedras preciosas y las alhajas en Proverbios capítulo 8, versículos 10 y 11 y 19. Es un recordatorio y es una confirmación de parte del Espíritu de que la sabiduría y la inteligencia es mucho mejor que los recursos monetarios y de valor que en esta tierra hay, oro, plata y piedras preciosas. Alabamos y bendecimos al Señor Jesucristo. Vamos a otra máxima, versículo 19. Ahora, y dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Esto nos habla de un mejor, esto nos habla de algo superior, ¿sí? Y habla de que delante de Dios es un punto de sabiduría, por eso es una máxima suprema, es un consejo bellísimo, es estar, humillarse, es mejor humillarse en el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Fíjese, aquí se refiere, porque veríamos que repartir despojos hablaría de beneficios materiales, quizá económicos, de recursos, sí, y que diría pues como los que reparten recursos ilícitos de maldad, de crimen, de delincuencia, de secuestros, de narcotráfico y de delincuencia en general, y dice que es que repartir despojos con los soberbios no es grato al Señor. Es mejor humillar el espíritu con los humildes. Bien, entonces estamos en estas máximas supremas, y ahora vámonos a hablar de otras cositas más, ¿sí?
y vamos ahora a ver un poquito más sobre la boca, sobre los labios y sobre los dichos. Y esto se encuentra en los versículos 21, 23, 24 y 26. Vamos a tomar este macizo y vamos a explicar más sobre la boca. Ya hemos hablado mucho sobre la boca y los labios y los dichos. Y es tan importante que veamos que esto es todo un recordatorio y es un insistir del Espíritu a que cuidemos. Vemos que hay mucha bendición, pero también hay mucho enredo y hay mucho daño en en el uso que tenemos de nuestra boca, de nuestros labios y de los dichos o de las palabras emitidas. Vamos al versículo 21 y dice: el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Bueno, aquí está aplicando una parte positiva de los labios del sabio. Y se les llamado prudente y hay dulzura en sus labios y aumentará su saber. Versículo 23, vamos a explicar este macizo. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Sigue hablando del corazón del sabio o del sabio de corazón y vuelve a hablar de la prudencia. Así es que la boca, los labios, los dichos del corazón del sabio son prudentes y añade gracia a sus labios. Vamos ahora al 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Aquí estamos hablando otra vez del buen hablar. Estos versículos 21, 23, 24 nos estamos hablando del buen hablar. Y es una enseñanza más sobre la boca, sobre los labios y sobre los dichos de las cosas positivas que tiene que haber en nuestro emitir de palabras, en nuestro decir. Y volvemos a leer este 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Vea cómo emitimos y cómo es recibido esta palabra. Versículo 26, el alma que trabaja para sí porque su boca le estimula. Y entonces vemos ahí algo muy hermoso, lo que produce una boca que nos estimula, ¿sí? Y para que nosotros hagamos la labor que nos es asignada, porque a Dios le agrada el trabajo. Algunos dicen que el trabajo es una maldición, pero nunca en el Génesis, cuando empezó esto, el Señor le puso que fuera una maldición al trabajo. Adán y Eva, antes de pecar, ya trabajaban en el huerto del Edén para el Señor Dios. Entonces, no es correcto ese pensar. El alma del que trabaja para sí. Es indudablemente que no es un acto de egoísmo, sino estamos buscando el cumplimiento de propósitos y el resultado que el trabajo trae, porque el trabajo produce riqueza, produce capital, como dijimos, y vemos que con nuestra boca debemos estimularnos. A veces debiera tener eso en nuestra boca cuando nos levantamos con un poco de cansancio, de flojera o de agotamiento, que nuestra boca nos estimule para seguir adelante. Gracias por este precioso macizo y hemos aprendido muchas cosas ahora positivas de la boca, de los labios y de los dichos. Vamos al versículo 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Otra vez, otro recordatorio para que examines tus caminos y no los veas conforme a tu parecer y a tu opinión. Es otro recordatorio y confirmación. Esto está escrito en Proverbios, capítulo 14, versículos 12. Vamos ahora hasta el versículo 32. Y dice la Escritura: mejor es el que se tarda en airarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra vez, más acerca de controlar la ira. Otro recordatorio. Esta es la manera en que el espíritu, otra confirmación. Y mire, se repiten cosas conductuales del hombre en cuanto a la boca, en cuanto a los labios, en cuanto al hablar, en cuanto al corazón, en cuanto a la prudencia. Se repiten mucho estos términos y aquí en cuestión de la ira,
porque pues fácilmente nosotros entramos en ira, en enojo, en violencia, y mire cómo los proverbios nos dan puntos de sabiduría, estas máximas supremas, ¿sí? Y más nos da ahorita de controlar la ira. Esto viene de Proverbios 14:29. Bueno, se lo voy a volver a leer, porque esto a veces es importante. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Estamos aquí viendo estas máximas preciosas acerca de la ira. Vamos a dejar ahí y ahora vamos a entrar a la última sección, y estos son adagios. Acuérdense que estas son sentencias cortas con respecto a la conducta y al comportamiento en aspectos morales. Y vamos a ver versículo 18. Y dice el versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. También esto ya había sido de alguna manera tratado y explicado. Y Dios aborrece la soberbia y la altivez. Ahí en el mismo capítulo 8, acuérdese, estuvimos viendo en el capítulo 8 de Proverbios, en el versículo 13, y el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Temas muy trillados, muy repetidos. Vuelve a incluir lo de la boca, pero ahora incluye aquí, ¿verdad?, lo de la soberbia y la arrogancia y del mal camino, y aquí está dejando bien claro este adagio de la soberbia y la altivez y su producto. ¿Cuál es su producto? Y dice el quebrantamiento y la caída. Y eso está escrito en muchos otros lugares de la palabra de Dios. Vámonos ahora hasta el versículo 22. Y dice el versículo 22: manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Poseer entendimiento es manantial de vida. Esto habla también, inclusive tiene que está relacionado con el temor de Dios, que también es manantial de vida, sí, pero ahora habla del entendimiento. ¿Entiendes lo que oyes? ¿Entiendes lo que ves? Sí, eso es muy importante, que Dios te dé un corazón entendido, y eso se vuelve manantial de vida al que lo posee. Entonces, más adelante también esto lo hablaremos en capítulos posteriores. Y dice ahí, ahora nos vamos a otro macizo, en versículos 27, 28, 29 y 30. ¿Cómo es la conducta del perverso y del malo? ¿Cómo es la conducta del perverso y del malo? ¿Sí? Entonces vamos, que en estos 4 describe la conducta del perverso y del malo. Esto es muy importante, esta sección 4 y este macizo de la conducta del perverso y del malo. Vamos a verla, versículo 27. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Fíjese nada más, sí, siempre le anda rascando, siempre anda yéndose al oscuro, a la profundidad de las cosas malas, sí, a las profundidades de Satanás, y en sus labios hay como llama de fuego. Versículo 28, el hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Vean nada más, sí, porque luego dicen, pues es que nomás es un poco contencioso, pues es perverso, y tengamos mucho cuidado de ello. Y el chismoso aparta a los mejores amigos, porque mete cizaña entre los amigos y entre las familias. Qué triste. Versículo 29, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por el camino no bueno. Sí, es una manipulación, es una manera de conducir al prójimo a un camino no bueno. Versículo 30, cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Miren nada más, hasta los ojos es para ver qué camino torcido toma el hombre perverso y el malo, ¿sí? Terminamos con la 5ª sección, bendiciones al justo, que ya habíamos visto también muchos en otros capítulos, y que también es un tema continuo de los proverbios, para motivarnos a andar en un camino de justicia y ser justos delante de Dios. Versículo 8,
Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Entonces, porque a veces decimos, soy justo y recibo poco, pero mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. Versículo 17, el camino de los rectos se apartará del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Qué preciosa bendición tenemos aquí para el justo, que su camino se aparta del mal, pero la vida del justo y del recto la guarda el que guarda su camino. ¿Quién guarda mi camino? El Señor guarda mi camino. Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, es el que guarda mi camino. Gracias, Señor, por ello. Versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Porque la vida se va rápido en esta tierra y pronto dejamos la niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez y alcanzamos la vejez como este servidor. Y dice, corona de honra es la vejez, sí, que se halla en el camino de justicia. Algunos que no llegan a la vejez porque no tienen esa corona de honra, sí, porque no vivieron en un camino de justicia, pero usted y yo hemos decidido que sí. Vamos a entrar al capítulo 17 y este tiene por subtítulo Jehová prueba los corazones, la sabiduría es múltiple. Vamos a ver la primera sección y estas son de las intervenciones de Dios y son 2 versículos, el 3 y el 15. Vamos allá al 3 y dice, el crisón para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y esto es algo que está aconteciendo. Dios está continuamente probando los corazones y es algo que está totalmente aprobado por Él y es algo totalmente que es lo correcto y así es que el Señor prueba los corazones como el crisol la plata y la hornaza para el oro. Versículo 15. Y dice el versículo 15 así, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová, despreciables, detestables, y no le agrada al Señor. No justifiques al impío y no condenes al justo, no hagas eso. Esto es un precioso enseñanza y ve la intervención de Dios, sí. Son igualmente abominables a Jehová. Dios está al cuidado de estas cosas más intensamente. Vamos a ver ahora unas máximas supremas y empezamos con el versículo 1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Sí, lo mejor en tu casa. Aquí queda determinado. Sí, y pues no hay como la paz. No hay, como vimos la vez pasada, esa comida sazonada por el amor y por la paz, ¿sí? Que casa de contiendas llena de provisiones. ¿De qué sirve todo eso? Lo mejor en tu casa es lo primero y lo otro, pues no es lo mejor, sino es de sufrir. Versículo 6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Cuál es la corona de los viejos? Los nietos. Yo ya tengo varios nietos y varias nietas, entonces es corona de los viejos. Esto es verdad y vemos que esto tiene que ver, ¿verdad? También como la corona de la honra en la vejez por andar en el camino de justicia. Ahora se nos da esta preciosa máxima. Sí, son los nietos y la honra de los hijos sus padres. Que esto termine así y que nosotros recibamos el ser honrados por nuestros hijos. Muy bien, vamos ahora al versículo 9 y dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Ya habíamos visto esto de cubrir las faltas, pero ahora vamos a ver una actitud, el verdadero amigo cubre faltas. Pues ¿quién es perfecto? ¿Quién puede levantarse como fue juez en condenación? Nos podemos levantar en juicio para discernir lo que es malo
y lo que es bueno, y discernir entre el bien y el mal. Pero, amado hermano, el verdadero amigo cubre faltas, porque tenemos que recordar que pues unos de una manera y otros de otra manera estamos teniendo faltas, estamos teniendo errores, estamos teniendo pecados, estamos teniendo omisiones y comisiones, mas el que la divulga aparta al amigo. Vamos a ser verdaderos amigos que cubrimos las faltas y no las divulgamos. Versículo 10. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Sí? ¿A quién aprovecha la reprensión? Al entendido. Y al necio ni 100 azotes lo cambian. O eres tú entendido o eres un necio. Acepta la reprensión, aprovecha la reprensión. Mira este proverbio. Vamos a seguir adelante. Ahora al versículo 12, y dice el versículo 12: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fato en su necedad. ¡Qué bárbaro! Fíjese nada más, el furor y el enojo y la agresión de una bestia como una osa que le han sido robados sus cachorros, pero dice que un fato en su necedad es algo peor. Sí, mejor encuéntrate con una osa, quizá ahí mueras y termine tu vida en el Señor, pero si te encuentras un fato en su necedad, es peor que una osa al que le han robado sus cachorros. Vamos a ver la necedad del fatus versus una osa. Vámonos ahora al versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿Sí? Esto es una pregunta para el necio, ¿sí? Porque a veces, pues dice, voy a comprar sabiduría. Pues nos invita a la Escritura a adquirir sabiduría, pero quiere un asunto de facilete, pero pues no tiene entendimiento. Le hacen una pregunta al necio. Vamos al versículo 17. En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. El amor del verdadero amigo, ¿sí? Y vamos a ver que se empata y aún supera a veces la relación de amistad, supera la relación fraternal o consanguínea, ¿sí? Vamos ahora hasta el versículo 18. Dice así: el hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. Prestar fianzas es falso de entendimiento. También este es un asunto repetido y de confirmación, y que nos está pidiendo que tengamos sabiduría en cuanto al otorgamiento de fianzas para alguna persona que nos lo solicite. Tenga usted la debida sabiduría. Versículo 21. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. La consecuencia de engendrar un insensato y un necio. Pero esto pues tenga que ver no nada más con el engendrar, con el traer a esta tierra a un ser que viene para ser probado, y que Dios lo ha traído y que nos permite a los que somos padres engendrarlo. Pero yo creo que esto también tiene que ver con lo insensato que sea el padre y lo necio que sea el padre, y que tiene que ver con la clase de doctrina y enseñanza. Faltaría que este padre estuviera de acuerdo en que una de las cosas que debiera de enseñarle a sus hijos para que no sean insensatos ni necios es la sabiduría, la sana doctrina, el consejo que trae prudencia y que trae un buen camino, como ya estuvimos, que trae juicio, justicia y equidad. Bien, pues tengamos muy cuidado de no engendrar insensatos ni necios, ¿sí? Vamos ahora al versículo 22, ¿sí? Versículo 22. El corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
lo que produce el corazón alegre y lo que produce el espíritu triste. Acuérdese que la tristeza del mundo produce muerte y mucha gente, aún cristianos, están cayendo en depresión, en desánimo, en desaliento a causa de la tristeza, pero el corazón alegre constituye un buen remedio. Sí, no, a veces no vamos a arreglar las cosas, no van a cambiar las cosas, pero nosotros vamos a tener un corazón alegre para poder servir y va a ser para nosotros un buen remedio. Vamos a seguir adelante, nos vamos al versículo 24. El rostro del entendido en el rostro, del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Sí, no, en el rostro el entendido se da lugar a la sabiduría. Sí, entonces pues vamos a entender estas cosas más claramente y que aún podemos discernirlas por lo que expresa el rostro, lo que expresan los ojos, lo que expresa nuestra cara, ¿sí? Y dice, pues, que los ojos de necio vagan hasta el extremo de la tierra, están extraviados. Vamos a seguir adelante hasta el versículo 26. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. Otra vez nos vuelve a hablar de tener una conducta adecuada para que no condenemos al que es justo, sino al contrario, lo defendamos y no herir, ¿sí?, a los nobles que hacen lo recto, ¿sí? Porque a veces resulta que las personas que estamos haciendo lo justo y lo recto somos condenadas y somos heridos porque dijimos, pues, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué daño le hice? Si le hice bien. Y no, a algunos así no lo entienden y condenan al justo y condenan al recto. Esto pasa aún a los que somos siervos de Dios. Y mire nada más este proverbio para que usted tenga cuidado. Si alguien está conduciéndose como justo, hablando lo justo y haciendo lo justo, y si alguien está haciendo lo recto, reconózcalo, ¿sí? Y no lo condene por hablar la verdad, y no lo condene por hablar lo justo y lo recto, y no lo condene por estar combatiendo el mal y las cosas torcidas y pervertidas. Vamos a ver, versículo 27, ahora dice, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido, ¿sí? Ahorra tus palabras. Otra vez dijimos, y lo volvemos a decir, en la vez anterior, no se trata de ser mudo, no se trata de continuamente callar, sino saber cuándo callar y saber también cómo hablar y no hables mucho, no te enredes con tus propias palabras, ahorra tus palabras para que tengas sabiduría, habla lo que es lo conciso, lo concreto, lo objetivo, lo práctico, lo verdadero, lo justo, lo recto, lo puro, como dice la Escritura, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hablar y acuérdese que así definimos conforme a Santiago 3:17 la sabiduría pura, justa, pacífica, llena de misericordia. Bueno, usted vuélvalo a leer. Muy bien, entonces ahora y sé de espíritu prudente terminaremos. Versículo 28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio, y el que cierra sus labios es entendido. Para confirmar lo que venimos hablando y de hablar con las debidas palabras, pero también habla de callar y cerrar los labios en cierto momento, ¿sí? Y oír para ser entendido, ¿sí? Oír es muy importante, ¿sí? Si cerramos los labios, entonces nos toca oír para que de esta manera, porque es mejor oír que hablar muchas veces. Muy bien, vamos a dejar estos versículos y vamos a la tercera sección. Estos son adagios. Regresamos al versículo 2. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Entonces vamos a ver del siervo prudente, ¿sí?
mire hasta dónde puede llegar, a compartir la herencia. Versículo 4 dice así: el malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Sí, fíjese nada más qué clase de corazón tienes, estar atento, ¿verdad? Pones en qué pone su atención el malo y que escucha el mentiroso, nos está diciendo. Versículo 5: el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. El burlador del pobre afrenta al hacedor, al todopoderoso, y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Oh, no nos alegramos por todas estas calamidades y estas desgracias, tanta enfermedad, tanta muerte, tanta desgracia, tantos que se han perdido y para Cristo sin vida eterna y que van al castigo eterno, a la segunda muerte, al infierno. ¿Qué cosa? No nos alegra esta calamidad. Queremos que el Señor exprese su bondad y su misericordia, y nosotros también queremos expresar esa misericordia. Versículo 7: no conviene al necio la altilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Pues sí, ¿de qué le sirve el ser elocuente o altielocuente? Y al príncipe pues no conviene. Son cosas que no convienen ni al necio, ni al príncipe, ni al que tiene autoridad de gobierno. Versículos 8 y 23, que nos habla del soborno. Piedra preciosa es el soborno para el que lo practica. A donde quiera que se vuelve haya prosperidad. Versículo 23: el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Entonces aquí el soborno es fuente ilícita de prosperidad. Trae prosperidad, pero es ilícita. Pervierte las sendas. Tengamos cuidado, que Dios nos ampare, porque México es un país de corrupción y de sobornos. Lamentamos todo ello, y a veces, aún como cristianos y como hijos de Dios, hemos participado de ello. Tengamos nuestro pie lo más lejos de todo ello. Versículo 11 dice: el rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Sí, y este es el rebelde y su castigo. Mire, va a ser enviado contra él un mensajero. Versículo 13: el que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. Mira nada más, sí, no ames, mira, la paga del mal en este versículo 13. Versículo 14, y dice: el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas, deja pues la contienda antes de que se enrede. Sí, la discordia y sus efectos quedan bien claros. Versículo 19: el que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. Acuérdese del rey Ezequías. Sí, no ames la disputa. Sí, no sea que acabes enredado y mal, ni abras la puerta demasiado. Ten cuidado a quién le muestras tu corazón, tu vida, y le muestras aún lo que hay en tu casa. Versículo 20: el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Entonces vamos a ver la cosecha del perverso de corazón y el que revuelve con su lengua. Versículo 25, dice el versículo 25: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Esto ya lo vemos, es una confirmación reiterada de lo que pasa con el hijo. Esto se encuentra en Proverbios 10:1, 15:20. Aprende, hermano. Vamos a entrar ahora al capítulo 18. Este tiene por título agregando más sabiduría al uso de las palabras. Y vamos a la primera sección, que son máximas. Sí, vamos a ver aquí en el versículo 1 un deseo desviado y sin propósito definido. Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Tenga cuidado en lo que usted desea, en lo que usted decide. Tenga usted cuidado. Tenga propósitos definidos. Versículo 3: cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él el deshonrador lo afrenta. Es fuente de menosprecio
y de afrenta. Aquí vamos a ver esa fuente, versículo 5. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Otra vez las preferencias y las apreciaciones incorrectas con respecto a la persona que es justo y que es impío. Aquí estamos hablando un respeto fuera de lugar, no es bueno. No es bueno. Versículo 9, vamos a darle la vuelta. También es el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. El negligente lo empatan como hermano del disipador, ¿sí? Entonces tengamos cuidado, ya hemos hablado también, estos son cosas confirmatorias que hemos hablado. Versículo 10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Subraya este versículo, el nombre de Jehová tiene toda autoridad, el justo lo sabe y cuando tenga necesidad, que a él corra. Versículo 11, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Otra vez esto ya también es reiterado y el significado de las riquezas para el rico ahí está dado, ¿sí? Y pues tiene pues sus ventajas las riquezas en este mundo, pero no es la seguridad ni la sabiduría. Versículos 14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sí? Así que ánimo soportable versus ánimo angustiado. Pues a veces puede venir enfermedad y la estamos soportando, está viendo la paciencia para la intervención de Dios, pero dice aquí en el versículo 14, ¿quién soportará al ánimo angustiado? Si sentimos que hay opresión en ciertos ánimos angustiados y a veces no quisiéramos ni oír todo lo que dicen. Versículo 15, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. ¿Sí? Miren nada más otra vez qué es lo que debemos adquirir. Sí, el corazón del entendido, sí, y el oído de los sabios. Aquí está dejando bien claro, busca la ciencia. Versículo 16, la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. El efecto de las dádivas. No, algunos lo empatan con el soborno y la corrupción. Pudiera ser que el soborno fuera una dádiva para corrupción o para actos ilícitos o ganancias ilícitas, pero aquí yo veo que hay una bendición en el efecto que dan las dádivas, sí, para algunas cosas en donde no se esté haciendo actos de soborno o de corrupción. Versículo 18, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. Sí, los propósitos, sí, de la suerte. Dije que iba a explicar, hay 3 veces que se usa el término suerte en Proverbios. Dice, y significa ser áspero como roca. Suerte, pequeñas piedras que se usaban con ese propósito, ¿sí? Porción o destino, como determinado por suerte, heredad. Tanto en Proverbios 1:14 como en Proverbios 16:23, como en esta parte de Proverbios 18, sí se usa este término, pero no lo malentienda, no son actos de pronóstico, no son actos de apuesta, no son actos de probabilidades, sino esto, como vimos en el 16:33, tiene que ver con la intervención y la decisión de Dios para que nosotros recibamos porción, herencia o haya un destino dado. Versículo 22, y dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. La importancia de hallar esposa. En Proverbios 5, 18 y 19 ya lo estuvimos viendo, y en Proverbios más adelante 19, 14b vamos a verlo. El versículo 24, la verdadera amistad supera los lazos consanguíneos. Y vamos a ver el versículo 24, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Hace rato vimos de eso y podríamos regresar a Proverbios 17. Vamos a ver la segunda sección del uso de las palabras. Otra vez vuelve a hablarnos Proverbios
de la boca, de los labios, de la lengua, de las palabras. Versículo 4, regresamos y dice, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y el arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Vean nada más lo que se nos está hablando de las aguas profundas y del arroyo que rebosa. Versículo 6, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Vean nada más, viene la contienda, pero es fuente, sí, también de azotes. Versículo 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. La boca del necio es quebrantamiento. Ya vimos que antes del quebrantamiento de la soberbia y antes de la caída de la altivez, y aquí vuelve a confirmarse de otra manera. Sí, vamos a ver, vamos a seguir adelante. Versículo 8, damos la vuelta, dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Sí, vea cómo son las palabras del chismoso, parecen suaves, pero traen un grave daño. Versículo 13, el que responde palabra antes de oírle es fatuidad y oprobio. No respondas. Hay gente que estamos hablando con ellos y no lo deja uno hablar. Siempre es un escudo y es buscar ser ventajoso y ser irrespetuoso y ser todo un falto de sabiduría. Si respondes antes de oír, eres un fatuo. Versículo 20, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. El fruto de la boca y el producto de los labios está explicado aquí. Versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Vean nada más esto hasta de subrayarse, el poder de la lengua. Tenga usted cuidado porque con su boca se enreda, con su boca se condena, con su boca se desanima. Vea cómo el alma que trabaja es estimulada por la boca. Usted puede a través de su boca condenarse y también o condenar a otros. Tenga cuidado. ¿Hay poder en la lengua? Sí, hay poder. Versículo 23, el pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. ¿Cómo habla el pobre? ¿Sí? Y la respuesta del rico. Aquí aprendemos. Vamos ahora a la tercera sección de los adagios. Versículo 2, regresamos al versículo 2. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón, sino en que su corazón se descubra. Vamos a ver el alma, vamos a ver en esta hora de que no toma placer el necio. ¿Sí? De que no toma placer el necio. Versículos 12, vamos hasta allá. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, confirmando lo que ya habíamos dicho en el capítulo 17, versículo 18. ¿Sí? Y antes de la honra es el abatimiento. Entonces vamos a mirar aquí muy claramente y queda confirmado esto con el capítulo 16, versículos 18, que ya habíamos estudiado, ya habíamos citado por 2 veces. Vamos a seguir adelante en esta sección, ¿sí? Vamos a ver ahora el versículo 17 y dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. El que primero aboga o habla no siempre es justo, sino a veces queda ser descubrida, y también tú deja de ser necio y ser insensato y ser imprudente, porque viene la gente y acusa al justo y se presenta como justo cuando no es justo y se juzga al justo equivocadamente y Dios se va a desagradar. Y ten cuidado, el que aboga primero, óyelo, está bien, pero siempre espera escuchar a la otra parte, esto especialmente en las relaciones que hay de diversos tipos, empezando por la relación matrimonial, familiar, las relaciones eclesiales y ministeriales. Tengamos cuidado, el que primero aboga o habla no siempre es el justo. Versículo, oye las dos partes y entonces juzga. Versículo 19, el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Sí, vamos a ver, las ofensas y contiendas entre los hermanos son muy graves. Vea esto cuando hay disputas de carácter económico, de recursos, de herencias y aún de tierras. Todo esto es algo terrible que acontece en esta tierra y que se nos está dando el punto de sabiduría. Capítulo 19. Ahora, sabiduría para el alma. Hay 5 indicaciones.
Vamos a la primera sección que nos habla de asuntos para el alma. Ahora va ese tema. Versículo 2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Dios quiere que tengamos un alma con ciencia, que tengamos conocimiento. Versículo 8. El que posee entendimiento ama su alma, y el que guarda la inteligencia hallará el bien. Ama tu alma y bendícela. Versículo 15. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. La negligencia del alma, mejor estimula con tu boca tu alma, que trabajes, como vimos hace rato, porque la negligencia del alma proyecta hambre. Versículo 16, y dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. ¿Cómo guardar el alma? Pues guardando los mandamientos. ¿Por qué no le buscas? ¿Por qué no te entregas? Guarda los mandamientos. Sí, que tu corazón se alegre en los mandamientos, como dice el capítulo 19, versículo 7 de Salmos. Versículo 19, estamos hablando de las 5 indicaciones para el alma. Y dice aquí: el de grande ira llevará la pena. Y se usa, vamos a ver. Así, es capítulo 19, versículo, yo creo que estoy ahí: el castigo de tu hijo es libre de que tu alma lo destruya. Entonces yo creo que es el 18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Versículo 18. El castigo de tu hijo sea libre de que tu alma lo destruya. Muy bien. Vamos ahora a la segunda sección de máximas supremas. Versículo 1, regresamos. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Mejor es el pobre. Ya hemos visto muchas veces muchas cosas que se nos ha hablado y nos confirma de otra manera que el de labios perversos. Sí, muy bien. Ahora nos vamos a los versículos 4 y 7 y vamos a ver que nos dice el 4 y el 7. Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo. El 7. Todos los hermanos del pobre le aborrecen, cuanto más sus amigos se alejarán de él. ¿Sí? De las riquezas y del pobre. Y esto está confirmado, esa conducta equivocada con respecto al pobre y al rico, o a las riquezas y al pobre, en Proverbios 14:20, versículo 6. Dice el versículo 6: muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da. La fama del generoso y del que da. ¿Sí? ¿Y de quién nos hacemos amigos? Bien convenencieros, bien egoístas. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Vamos, la obra de la cordura y de la honra está expresada aquí. Versículo 12, dice: como rugido de cachorro de león es la ira del rey, y su favor como el rocío sobre la hierba. La ira del rey y su favor. Esto aplíquese a la autoridad que nos ha sido puesta en esta tierra, pero también a la autoridad espiritual y moral. Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 14, nos vamos hasta ahora. La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Las herencias dadas por los padres son terrenales, ¿sí? Y se refieren a la casa y las riquezas, pero hay una herencia en esta tierra que viene de Jehová. ¿Cuál es esa? La mujer prudente. Fíjate con quién te casas y encárgale al Señor que tu mujer sea prudente y sea herencia de Jehová. Versículo 19, dice ahí: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. De la grande ira y sus violencias. Ya está confirmado esto en Proverbios 14:29 y 16:32. Versículo 20 dice: escuche el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Un tercer versículo de la vejez que estamos viendo. Hay que escuchar, hay que recibir y ser sabio hasta la vejez, que no seamos viejos tontos ni necios, sino veamos viejos que estemos llenos de sabiduría ni del consejo de Dios. Versículo 22, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Hay un contentamiento cuando hacemos misericordia,
Y dice aquí, y mejor es el pobre que el mentiroso. Versículo 23, el temor de Jehová es para vida y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. 3 resultados del temor de Jehová. Aquí volvemos a encontrar de los 14 veces que se habla de lo que es el temor de Jehová: vida, reposo, no ser visitado del mal. Mire qué preciosos resultados del temor de Jehová, y a veces no lo practicamos. Vuelvo a repetir: vida, reposo y no ser visitado del mal. Versículo 24 dice así: el perezoso mete su mano en el plato y ni aun a su boca lo llevará. Ya habíamos visto esto también, y no olvides esa conducta equivocada. Esto es confirmado y reiterado, y resiste y quita de tu vida la pereza. Versículo 25, hiere al escarnecedor y al simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. ¿Sí? Entonces, este versículo 25 nos habla de que hay que estar sacudiendo y alertando al simple. Acuérdese que para la palabra del Señor en hebreo significa que dejemos de ser tontos. Hiere al escarnecedor, al burlador, y el simple será avisado. O sea, ya que te quite la tontería, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. O sea, a ver si dejamos de ser simples. Versículo 27, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Esto está tremendo. Cesa, deja, abandona el oír malas enseñanzas, la mala doctrina, la palabra mentirosa, la palabra torcida, la palabra que no tiene que ver con lo correcto y con lo recto. Sí, te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Si esto también lo vieran, no solo los que lo reciben, sino los que lo emiten, y tengamos cuidado en las enseñanzas que damos. La mala enseñanza te hace divagar de las razones de la sabiduría. Ya basta de que haya mala enseñanza a nivel eclesial y ministerial. Ya basta de que haya mala enseñanza a nivel secular. Cuánta mala enseñanza hay en las escuelas, cuánta mala enseñanza hay en ciertas iglesias, aún que se dicen cristianas, y hacen divagar de las razones de la sabiduría. ¿Sí? Vamos a esta tercera sección de los adagios. Versículo 3, dice el versículo 3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Vean nada más, son insensatos, entonces reciben lo que han sembrado. Se siembra en la carne, se hará corrupción. Sí, el ocuparse de la carne es muerte. Y entonces ahora, si sucede que viene un juicio de Dios, se irritan contra Dios y culpan a Dios. Miren nomás qué chistositos. Qué cosas tan incorrectas hace el hombre. Versículos 5 y 9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y el 9, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Aquí no escapará y no perecerá. ¿Sí? Habla del testigo falso y habla del que habla mentiras. Versículo 10, no conviene al necio el deleite, cuanto menos al siervo ser señor ser señor de los príncipes. Lo que no conviene, ¿sí? Son cosas que no convienen y que no debieran de suceder, pero suceden en esta tierra. Dolores, versículo 13. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua en las contiendas de la mujer. ¿Sí? Sí, vamos a ver de los males en la familia del padre y de la mujer. Qué triste, ¿sí? Que Dios nos libre, ¿sí? De esa clase de males en la familia. Versículo 17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Da al pobre, presta a Jehová, y él te lo pagará. Así es que esto es bueno, porque a veces no queremos dar al pobre, y es un préstamo a Dios, y él no se queda con nada, él paga todo. Versículo 21, dice ahí, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos son los pensamientos del hombre, mas el consejo de Dios es el que permanece. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre, dice Isaías 40. Bien, versículo 26 dice así, el que roba a su padre y avienta a su madre es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio.
¿Qué clase de hijo eres? Mira esta afirmación y hazte una pregunta: ¿qué clase de hijo soy? Versículo 28. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. De los testigos perversos y de la boca encubridora. Miren nada más, y esto sucede lamentablemente mucho en nuestra sociedad, y cuando vienen esta clase de juicios en donde hay testigos perversos y bocas encubridoras. Qué triste. Versículo 29. Preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Miren nada más lo que está preparado para el escarnecedor, para el burlador y para el necio. Le damos gracias a Dios por este estudio y ahora le dejamos de tarea a usted el capítulo 20, 21, 22 y 23. Voy a tratar de ser más conciso en la explicación porque son capítulos con versículos más abundantes y veremos qué es lo que nos enseñan estos 4 capítulos la próxima ocasión. Que Dios te bendiga en este estudio. Vamos a dar gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este estudio que hemos encontrado. Mucha bendición. Este macizo de la intervención de Jehová en las obras del hombre, de la sabiduría divina sobre las disposiciones del hombre, de que el Señor prueba los corazones y nos da una sabiduría múltiple, de que nos agrega sabiduría en el uso de las palabras y de que nos da sabiduría también para el alma. Te agradecemos todo esto, Señor, y te rogamos que sea tu Espíritu Santo con nosotros y que sea tu Espíritu Santo dándonos en esta hora mayor revelación, mayor entendimiento, para que en verdad andemos en la sana doctrina, en la palabra sabia, en el consejo, para que nosotros recibamos sabiduría, inteligencia, para que andemos también viviendo en el poder de Dios, para que el temor de Dios crezca en nosotros. Espíritu Santo, bello y hermoso, interven, y tú eres sabiduría plena, otórganoslas en esta hora, que sea sobre nosotros, para que todo lo que hagamos sea bajo tu dirección y sea bajo esta palabra. Siembra estas palabras sabias en nuestro corazón y que tengan un fruto y que continuamente estemos recordando todo esto para tener una vida sabia en esta tierra y nos prepares para la vida eterna. Gracias, Señor Jesucristo, por todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora agradecemos todo esto y dejamos en manos del siervo Eliud los textos que hemos aprendido y los nuevos. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos y vamos a continuar en este esfuerzo de aprender las Sagradas Escrituras y todo esto nos seguirá llenando de la sabiduría de Dios. Vamos a empezar con la cita nueva de esta semana, Gálatas 4, 6 y 7. Esa es la cita que estuvimos aprendiendo a lo largo de esta semana y vamos a repetirla todos juntos. Ponte de pie y prepárate. Bueno, ya te has de haber preparado a lo largo de la semana para ello. Vamos a declararla todos juntos. Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 6 y 7. Vamos a la cita de repaso que hemos aprendido 2 semanas en 2 de Corintios 3, 17 y 18. Y esta ya la conocemos mejor, estamos todos listos. Repite conmigo. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3, 17 y 18. Ahora acompáñame a la carta de Efesios, capítulo 4, versículos 30 al 32. Esta es la nueva cita para estar aprendiendo, memorizando, meditando en ella. En Efesios 4, 30 al 32. Leemos todos juntos.
y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, 30 al 32. Amén. Que la palabra de Dios opere en nuestros corazones, en lo profundo de nuestro ser, para que, como aprendimos, seamos transformados cada día a la imagen de Cristo. El Señor te bendiga grandemente y seguimos estudiando la palabra de Dios. Amén.